Comenzamos la tercera parte del desarrollo de la unidad número 9. Estamos viendo las formas de extinción que algunos autores denominan anormal de las obligaciones. El código en realidad enumera los modos extintivos sin hacer distinción entre anormales y anormales. Y ahora nos toca analizar la dación en pago. Podríamos decir, se está presentando la imagen de las normas previstas en el Código Civil relativas a la dación en pago, pero podríamos decir básicamente que, siguiendo los principios del pago, de los requisitos para que el mismo tenga el carácter extintivo, el principio de identidad es el que determina que el deudor debe pagar el objeto de la prestación comprometido. Sin embargo, existe la posibilidad que pague con algo distinto. Cuando el deudor ofrece pagar con algo distinto y el acreedor acepta el ofrecimiento de modo voluntario, entonces se produce la dación en pago. Es decir, la dación en pago, como modo extintivo de las obligaciones, sería eminentemente convencional por el acuerdo de las partes. Obviamente, a la dación en pago se le van a aplicar las reglas de las disposiciones de los contratos que resulten más afín con la naturaleza de la obligación en la cual se ha modificado el objeto con el cual el deudor paga. Pagando el deudor con algo distinto que ha sido aceptado voluntariamente por el acreedor, obviamente el deudor responde por la evicción, es decir, por el derecho que le transmite al acreedor sobre la cosa, y también responde por los vicios redivitorios o los vicios ocultos que tenga la cosa. Y si estos se presentaran, no hace renacer la obligación primitiva en cuanto al objeto con el que se debe pagar, salvo que expresamente estuviera convenido en el acuerdo de aceptación voluntario por parte del acreedor. Renuncia y remisión de la deuda. Bueno, al hablar de renuncia de la deuda, estamos haciendo referencia a la renuncia del derecho y la misma no se presume, sino que, por el contrario, debe ser de interpretación restrictiva. ¿Cómo se renuncia? La ley no establece formas especiales, aun cuando se refiera a derechos que consten, que estén insertos en instrumentos públicos, y cuando se habla de remisión, se considera remitida la deuda, salvo prueba en contrario, obviamente, cuando el deudor, por ejemplo, el acreedor, perdón, le entrega al deudor el documento en el que consta la deuda. Si el documento es un instrumento protocolizado y el testimonio o copia se halla en poder del deudor sin anotación del pago o de remisión de la deuda, y tampoco consta el pago o la remisión, en el documento original, el deudor debe probar que el acreedor le ha entregado el testimonio de la copia como remisión o perdón de la deuda. Bueno, acá las normas aplicables, las normas sobre renuncia, se hacen extensivas, obviamente, a la remisión de la deuda hecha por el acreedor. ¿Qué efectos tienen la renuncia y la remisión? La remisión de la deuda produce los efectos del pago. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la remisión de una deuda, es decir, el perdón de una deuda hecho en favor de un fiador, no aprovecha al deudor, sino que solamente aprovecha al fiador comprendido en la remisión, y la remisión hecha a favor de uno o varios fiadores no comprende al resto de los fiadores
obligados accesoriamente frente al acreedor. El pago parcial por el fiador no le permite, una vez que la deuda ha sido remitida, pedir la repetición del pago contra el acreedor. Y cuando hablamos de deudas garantizadas con prenda común o con desplazamiento, es decir, los créditos pignoraticios, la restitución que se hace al deudor por parte del acreedor de la cosa dada en garantía de cumplimiento del crédito no implica en realidad el perdón de la deuda o la remisión de la deuda, sino tan solo la remisión respecto del derecho de garantía accesorio que se tiene sobre la cosa frente al eventual incumplimiento en el pago del crédito por parte del deudor. Imposibilidad de cumplimiento. Bueno, la situación de imposibilidad de cumplimiento viene referida justamente a aquel conjunto de circunstancias en los que, por alguna situación de imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, que se produce por caso fortuito o fuerza mayor, se extingue la obligación sin responsabilidad para el deudor. Cuando nosotros hemos visto la mora, justamente hemos comentado la situación de la ruptura del nexo causal cuando el incumplimiento por parte del deudor no se produce por su voluntad, sino que se produce por hechos que son ajenos a su voluntad y que le impiden justamente cumplir con el pago de la obligación. Entonces, esa es la razón por la que el artículo 955, concordante con lo que les estoy expresando ahora, se extingue la obligación, permite la extinción de la obligación sin responsabilidad. Ahora, si la imposibilidad sobrevenida fuera por causas imputables, debido a causas imputables al deudor, la modificación en realidad, la obligación modifica su objeto en realidad y lo convierte en una indemnización de los daños que se hubiera causado. Bueno, el sentido de esta parte de la norma, el artículo 955, es bastante claro. Supongamos el caso del deudor que debe entregar un alimento, un animal al acreedor, y resulta que este deudor no le ha aplicado las vacunas que previenen ciertas enfermedades que le podrían causar la muerte al animal. Bueno, las causas por las cuales, determinadas que las causas por las cuales ha fallecido el animal, ha muerto el animal, obedecen a la falta de vacunas, el ejemplo que estamos proponiendo, evidentemente que la obligación ya no se puede cumplir, el animal está muerto, sin embargo, muta, se transforma el objeto en la obligación de tener que pagar daños y perjuicios. Cuando la imposibilidad es temporaria, tiene efecto extintivo de la obligación si el plazo resulta esencial o cuando la duración de esa imposibilidad temporaria frustra el interés del acreedor de modo irreversible. Prescripción liberatoria. En realidad, la primera aclaración que debo hacerle a los alumnos es que lo que debería figurar en la imagen que se está proyectando es justamente el concepto de prescripción, porque como se muestra en esta imagen donde vemos la ubicación metodológica del instituto, hablamos de prescripción y caducidad, pero cuando hablamos de prescripción vamos a comentar las disposiciones comunes a la prescripción liberatoria y adquisitiva, la prescripción liberatoria en el ámbito del derecho de las obligaciones, la prescripción adquisitiva en el ámbito de los derechos reales. Después, el capítulo segundo habla específicamente de la prescripción liberatoria y el capítulo tercero, que se deja ya para el cursado del derecho civil, de derechos reales específicamente, se verá ya las normas del 1898 en adelante, que son las que
regulan justamente la prescripción adquisitiva. Y por otro lado, la ubicación metodológica de un capítulo cuarto donde se habla o donde se legisla sobre la caducidad de los derechos. Nociones previas que tenemos que tener en cuenta. Los derechos, aquellos que por su naturaleza así lo permitan, se adquieren o se pierden por el transcurso del tiempo. En principio, a esto lo podríamos llamar prescripción si unimos a esta idea de adquisición o pérdida del derecho por el transcurso del tiempo una segunda noción previa que es fundamental. Y es que la ley protege los derechos individuales, pero no ampara la desidia, el desinterés o el abandono. Es decir, cuando nosotros hablamos de prescripción, hacemos referencia a la adquisición o pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo y la inacción de su titular. Los derechos no pueden manejar y mantener indefinidamente en el tiempo su vigencia y frente al desinterés del titular, obviamente, se está produciendo una lesión contra el orden público y la seguridad jurídica. De ahí que el transcurso de ciertos plazos legales a petición de parte, esto es fundamental y por eso está remarcado, cuando lo pide el interesado, la ley declara la prescripción de los derechos no ejercidos, sea tanto de modo liberatorio como adquisitivo. Clases de prescripción. Bueno, prescripción adquisitiva, hasta incluso por conocimiento vulgar o divulgación de ideas jurídicas en los alumnos de la carrera, entienden que se refiere al instituto de la usucapión o la que se denomina prescripción larga. Es decir, la prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley. Con las condiciones que la propia ley impone: posesión continuada, ostensible, aquel que, como muestra la imagen que estamos presentando, ha realizado actos posesorios con animus domini, es decir, con la intención de ser dueño de una cosa, tratando la cosa como si fuera dueño, podrá conseguir la sentencia declarativa de usu capión y en ese mismo momento se destruye el derecho del titular registrado. Por su parte, la otra forma de prescripción, el otro tipo de prescripción, es la denominada liberatoria o extintiva. Entiende la cátedra, o entiende quien está hablando, que al hablar de prescripción liberatoria o extintiva, la expresión extintiva no se refiere a la extinción del derecho, sino que se refiere a la extinción de la acción. Recordemos que los efectos de las obligaciones, el artículo 730, inciso A, habla respecto del acreedor, ¿no es cierto?, a recibir el pago espontáneo que hace el deudor, o bien a reclamar de modo forzado ese pago mediante el ejercicio de las acciones legales. Bueno, la prescripción liberatoria, cuando el acreedor no ejerce justamente las acciones para su cobro, terminan extinguiendo la acción del acreedor, pero no el derecho. De ahí que el artículo 728 establezca que todo lo dado respondiendo a una causa de un deber moral o una obligación de conciencia es irrepetible por parte del deudor. Es decir, aquel deudor cuya acción estaba extinta por el transcurso del tiempo, el acreedor no ejerció la acción legal para el cobro y el deudor voluntariamente paga, no tiene derecho a reclamar la repetición de lo dado en concepto de pago, porque en realidad lo que extingue la ley, de lo que libera la ley al deudor, no es de la deuda, sino de la acción que tiene el acreedor para el cobro forzado cuando no medió el cumplimiento voluntario por parte del deudor. Definición de prescripción. El Código de Vélez, a mi criterio,
de una manera razonable y correcta, establecía que todos los derechos reales y personales se adquieren y se pierden por la prescripción. Evidentemente, en el caso de los derechos personales serían aquellos que son o pueden ser objeto o de contenido patrimonial. La prescripción es entonces un medio para adquirir un derecho o bien para liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. El Código Civil y Comercial, siguiendo un criterio distinto, omite definirla, diciendo que la noción generalizada del instituto es clara y sus efectos pueden ser regulados, ¿no es cierto?, sin generar dificultades. Entonces, desde ese punto de vista, establece que es conveniente evitar definiciones legales que, en vez de clarificar y facilitar la interpretación, generen dificultades. Es un criterio que expone el legislador. Sinceramente, sería pasible de críticas porque en alguna medida a cada uno de los institutos del derecho que ustedes conocen, por ejemplo, que hablemos de hecho jurídico, que hablemos de acto jurídico, la definición es clara, el instituto tiene una larga, estos institutos tienen una larga tradición jurídica y no por eso se deja de definirlos, porque los rasgos esenciales de su definición hacen justamente a a su configuración como derechos. Entonces, no podemos prescindir en el concepto de acto jurídico de la noción jurídica específicamente determinada por la ley. Acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato establecer relaciones jurídicas entre las partes. Del mismo modo, hubiera sido saludable o conveniente, a mi criterio, que los derechos reales, que se hubiera conceptualizado la prescripción como instituto, determinando justamente, por ejemplo, de modo descriptivo, que los derechos reales y personales se adquieren y se pierden por prescripción. Muy bien. Elementos. Como se los comentaba cuando hablábamos de las nociones previas, tenemos dos elementos que son fundamentales al hablar de la prescripción: el transcurso del tiempo y la inacción. El transcurso del tiempo, la línea de tiempo, el periodo de tiempo, está fijado por la ley. Las acciones civiles son prescriptibles salvo que exista una disposición en contrario. Ya ahora a continuación vamos a ver un caso. Y todas las acciones prescriben como regla general, como plazo ordinario, a los 5 años, salvo las situaciones de excepción que la propia ley determina. En cuanto a la inacción, es decir, el aspecto subjetivo, la conducta del titular del derecho, la inactividad del titular, la eventual actividad del deudor y la inacción en función de ambos sujetos, sería el elemento subjetivo determinante para que, junto al elemento objetivo, que es el transcurso del tiempo, podemos decir, se determine la pérdida de la acción o bien la adquisición del derecho, si estamos hablando de la prescripción adquisitiva. Haciendo un resumen de esto, se trate de derechos o de acciones, estos pueden prescribirse cuando la naturaleza del derecho así lo permita. No sería prescriptible, por ejemplo, la situación de responsabilidad parental, está fuera del ámbito de la prescripción. El crédito es exigible y a partir de ese momento es cuando yo tengo que tener en cuenta el plazo de prescripción de la acción en el caso de las deudas, y recordar también que el instituto no se aplica de oficio, siempre es a pedido de parte interesada. Habíamos dicho que la situación del transcurso del tiempo que lleva la prescripción viene determinado por ley. Y en algunos casos, por la gravedad de las circunstancias, se podría decir que hay acciones que son imprescriptibles. Por ejemplo, el artículo 2561
nos habla de las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad que tienen esta característica, son imprescriptibles. Debemos recordar qué es lo que es un delito de lesa humanidad. Por eso se consigna en el margen derecho de la imagen que están viendo una noción, una aproximación a lo que es el crimen de lesa humanidad, diciendo que son aquellos cometidos como partes de un ataque general o sistemático contra civiles en tiempos de paz o en tiempos de guerra, que incluyen la tortura, desaparición forzada, homicidio, esclavización, deportación y actos de violencia sexual y de género, incluida la violación. Es decir, a esto deberíamos agregar, porque entendemos que así procede, que el delito de lesa humanidad justamente lo perpetra la autoridad pública, salvo las situaciones de esclavización y los actos de violencia sexual, en algunos casos que podrían ser perpetrados, ¿no es cierto?, también por particulares. Muy bien. Fundamento y caracteres de la prescripción. Cuando nosotros hablamos de los fundamentos, estamos haciendo referencia a la idea de cuál es la razón en virtud de la cual el instituto se legisla. Hay dos fundamentos que en realidad, a pesar de haber sido sostenidos doctrinariamente, podríamos decir, han caído en desuso por la crítica que a ellos se les ha realizado. El primero es que, como fundamento de la prescripción liberatoria, es que, bueno, y también se podría aplicar o es extensivo la prescripción adquisitiva, es una sanción a quien ha sido negligente en el ejercicio de la acción o justamente en la titularidad del derecho. Bueno, se está tratando más severamente al acreedor que al deudor, se está tratando con mayor severidad al propietario que al poseedor. Entonces, podríamos decir que la crítica en alguna medida es injusta. Segundo, presunción de abandono. Se entiende que la prescripción entonces supone la existencia de un abandono, tanto del propietario que no ejerce sus derechos como del acreedor que no reclama el pago de la deuda. En realidad, podríamos decir que los abandonos no se presumen, sino que deben estar expresamente demostrados una vez que han sido invocados. Y el criterio fundante del instituto, que hoy en día la doctrina en forma unánime entiende es en realidad el verdadero fundamento de la prescripción, es justamente el orden social, dado que se apunta a asegurar y a consolidar la estabilidad y la certidumbre de las relaciones jurídicas. Es decir, el Instituto de la Prescripción da certeza de los derechos y aclara la situación de los patrimonios, y las relaciones jurídicas deben definirse dentro de un tiempo razonable, poniendo fin a las situaciones de inestabilidad. Imaginémonos que sería imposible de entender la situación de un deudor al cual el acreedor sin edie, es decir, sin que tenga obligación temporal, no le reclama la deuda y el deudor sigue siendo deudor durante toda su vida. Es una situación de inestabilidad jurídica. Bueno, características de la prescripción. Primero, es de origen legal, bien establecida por las normas del derecho de fondo, el derecho sustantivo, el Código Civil y Comercial, es de carácter imperativo y las normas son de orden público, es decir, no puede ser dejado sin efecto por la voluntad de las partes y obviamente responde a intereses superiores, de ahí la noción de orden público, intereses superiores como es, por ejemplo, la estabilidad y la seguridad jurídica. Es de carácter involuntario, es de carácter irrenunciable, lo que significa que yo no puedo renunciar de antemano en un contrato, por ejemplo, a la futura prescripción, a invocar la futura prescripción liberatoria de las acciones respecto del co-contratante. Sin embargo, sí puedo hacer renuncia del derecho
una vez que la prescripción ya ha sido ganada o ha sido cumplida. Finalmente, volvemos a resaltar este rasgo característico, es que el juez no puede declarar de oficio la prescripción, es decir, debe siempre ser instado por la parte interesada. Vías para invocar la prescripción. Podemos ejercer por vía de acción o por vía de excepción. Vía de acción es cuando la persona, el titular interesado, ejerce justamente el reclamo, o bien puede ser por vía de excepción o de defensa frente a la acción del acreedor. También podemos hablar de la defensa contra la acción del titular registral, que reclama la devolución del inmueble, pero resulta que se la está reclamando al poseedor que durante más de 20 años en forma ostensible y continua ha poseído el inmueble. Entonces, ese poseedor se puede defender del ejercicio de la acción que instaura el propietario y demostrar que en realidad él, siendo poseedor con animus domini, ya ha consolidado el derecho real. Bueno, también se podría plantear, en los términos del artículo 771, la denominada acción declarativa de prescripción para lograr, por parte del deudor, ¿no es cierto?, la liberación de la deuda. Es decir, sin que se lo reclame el acreedor, presentarse el juez iniciando una acción declarativa de prescripción para que el juez determine que efectivamente la deuda que en su momento mantenía con el acreedor frente a la inacción de éste se encuentra prescripta y en la actualidad el acreedor no podría reclamar de modo forzado el cumplimiento de la obligación. Inicio de la prescripción o inicio del cómputo. Ahora ya vamos a empezar a hablar directamente de prescripción liberatoria, ¿no es cierto? Y podríamos decir que el transcurso del plazo de prescripción, hay un principio general, el transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible. En otros términos, en el momento que la obligación vence, y ahí es cuando aparece la exigibilidad de la obligación, ese es el momento en el que comienza a computarse el cómputo del plazo de prescripción. Con lo que la prescripción es inseparable de la acción. Es a partir del momento en el que el acreedor tiene la acción cuando comienza el cómputo de la prescripción. Y además debemos recordar que ese cómputo, conforme a lo que establece el artículo 6 del Código Civil y Comercial de la Nación, ese cómputo es por días corridos. Hemos dicho recién que el cómputo de la prescripción comienza desde el momento en que la obligación es exigible. Bueno, pero tenemos situaciones en las que tenemos que determinar cuándo la obligación es exigible, en qué momento el deudor debe pagar. Entonces acá tenemos situaciones particulares. La obligación de rendición de cuentas, las prestaciones periódicas, las prestaciones a intermediarios, los honorarios por servicios profesionales prestados en procedimiento. Tenemos acá justamente la situación del cobro de honorarios de abogado y la situación de los créditos sujetos a plazo indeterminado, que nosotros los hemos visto cuando hemos visto el tema del principio de la mora, ¿no es cierto? Principio general de la mora que opera ipso iure, de pleno derecho, y las situaciones de excepción, obligaciones de plazo tácito y obligaciones de plazo indeterminado. Bueno, estas últimas, obligaciones de plazo indeterminado, vamos a referirnos a ellas a continuación. Acá tenemos una simple transcripción de las normas del Código Civil, simplemente las vamos a leer para irlas comentando y que se comprenda el contenido de las mismas. El principio general es el que hemos mencionado recién. El transcurso del plazo de la prescripción comienza desde el día
en que la prestación es exigible, desde el momento que el acreedor tiene acción, es el momento a partir del cual comienza el cómputo del plazo de prescripción. Situaciones especiales. Rendición de cuentas. El transcurso del plazo para reclamar la rendición de cuentas comienza desde el día en que el obligado debe rendir la cuenta o, en su defecto, cuando cesa la función respectiva. Dos situaciones distintas. El día en que el obligado debe presentar la cuenta y rendirla, o la segunda situación, cuando cesa su función. Supongamos el caso de la figura de la curatela, en donde el curador de la persona insana, al vencimiento de un periodo anual, debe presentar la rendición de cuentas. Bueno, a partir de ese momento comienza el plazo de prescripción, o bien cuando cesa en su función de la curatela. Obviamente, para reclamar el cobro del resultado líquido de la cuenta, el plazo comienza desde el momento que hubo conformidad de parte con la cuenta que se presentó. Yo recién ponía énfasis en la cuenta porque en la rendición de cuentas tenemos dos actos circunstanciados. La cuenta propiamente dicha, que determina justamente lo que ha entrado y lo que ha salido, y la rendición, que es el acto de naturaleza descriptiva de esa cuenta que se está presentando. Bueno, cuando lo que se está reclamando es el resultado líquido de la cuenta, obviamente, desde ese momento, desde el momento en que se aprobó o desde el momento en que se determinó judicialmente que la cuenta ha sido rendida correctamente, ahí comienza el cómputo del plazo de prescripción. En las prestaciones periódicas, bueno, comienza a partir de que cada retribución se torna exigible. Después tenemos las prestaciones a intermediarios. Esta es la figura, por ejemplo, del corredor inmobiliario. El transcurso del plazo de prescripción para reclamar la retribución por servicios de corredores, comisionistas e intermediarios se cuenta si no existe un plazo expresamente previsto o convenido para el pago desde que concluye la actividad, que sería la situación normal. Corretaje inmobiliario busca justamente acercar a la parte compradora y a la parte vendedora, supongamos en la compra-venta de un inmueble. ¿A partir de qué momento el comisionista o el corredor inmobiliario tiene derecho al cobro de su comisión? Desde el momento que la venta se concluyó. Y desde ese momento comienza el cómputo de la prescripción. Honorarios por servicios prestados en procedimientos. Bueno, acá se reclaman honorarios, ¿verdad? En procedimientos judiciales, arbitrales o de mediación, y este comienza a correr desde que vence el plazo fijado en la resolución firme que los regula. Cuando dice al abogado tanto por su intervención profesional le corresponde tanto, y si no se fija el plazo desde que adquiere o que queda firme, ¿no es cierto?, la sentencia. Si los honorarios no son regulados, el plazo comienza a correr desde que queda firme la resolución que pone fin al proceso, y si la prestación del servicio profesional concluye antes, desde que el acreedor tiene conocimiento de esta circunstancia. Créditos sujetos a plazo indeterminado. La situación de la obligación de plazo indeterminado era aquella en la que no constaba la fecha de vencimiento. Entonces, si el crédito está sujeto a plazo indeterminado, se considera exigible a partir de su determinación. La determinación se hacía, recordemos, por el procedimiento judicial más expedito o corto que prevea el Código Procesal del lugar. El plazo de prescripción para deducir la acción de fijación judicial se computa a partir de la celebración del acto. Si prescribe la acción, también prescribe la acción de cumplimiento. Plazos de prescripción. Plazos, podríamos decir, generales de prescripción.
El plazo genérico es de 5 años, salvo que la legislación local prevea uno distinto. El artículo 2561 fija plazos especiales, por ejemplo, el reclamo del resarcimiento de daños por agresiones sexuales infligidas a personas incapaces prescribe a los 10 años y el cómputo del plazo comienza desde el cese de la incapacidad. El reclamo de indemnización derivados de la responsabilidad civil prescribe a los 3 años. O sea, cualquier situación de indemnización de daños y perjuicios, el plazo de prescripción de la acción es de 3 años. Y las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad, como ya hemos visto anteriormente, son imprescriptibles. Plazo de prescripción de 2 años. ¿Cuáles son las situaciones involucradas en este plazo? El pedido de declaración de nulidad relativa, el de revisión de los actos jurídicos, el reclamo de derecho común, derivados de daños, ¿no es cierto?, de accidentes y enfermedades de trabajo, el reclamo de todo lo que se devenga por año o plazos periódicos que sean inferiores al año, el reclamo de los daños derivados por el contrato de transporte, sea tanto de personas o de cosas, prescribe a los 2 años. La acción de revocación por ingratitud, en el caso del legado, o bien por indignidad, y el pedido de declaración de inoponibilidad nacido del acto fraudulento del deudor. ¿Cómo contamos ese plazo de 2 años? Recién hemos visto las situaciones de acciones que tienen un plazo de prescripción de 2 años. Ahora vemos de qué manera se cuenta o inicia el cómputo de ese plazo, de esos plazos de prescripción. En la declaración de nulidad relativa, la de revisión y de inoponibilidad, el plazo se cuenta si se trata de vicios de la voluntad, desde que cesó la violencia o desde que el error o dolo se conocieron o pudieron ser conocidos. En la simulación entre partes, desde que una de ellas ha sido requerida y la otra se niega a dejar sin efecto el acto simulado. En la simulación, en la acción de simulación ejercida por un tercero, desde que se conoció o pudo conocer el vicio del acto jurídico, en la nulidad por incapacidad, desde que ésta cesó, desde que cesó la incapacidad, en la lesión, el acto lesivo, lesión contractual, desde la fecha en que la obligación a cargo del lesionado debe ser cumplida. La acción de fraude o de inoponibilidad, desde que se conoció o se pudo conocer el vicio del acto, y en el caso de la revisión de actos jurídicos, desde que se conoció o se pudo conocer la causa que es motivo de revisión. Plazos de prescripción de 1 año. Prescriben al año el reclamo por vicios redivitorios. Los vicios redivitorios son los vicios ocultos que tiene la cosa. Recordando que justamente la acción de reclamo por los vicios redivitorios tiene 2 tipos de acciones, la acción redivitoria propiamente dicha, la acción quanti minoris. También prescriben al año las acciones posesorias, cuando yo reclamo sobre la desposesión que he sufrido de la cosa que estoy poseyendo, el reclamo contra el constructor por la ruina total o parcial, sea por vicio de construcción, del suelo o de mala calidad de los materiales, siempre que se trate de obras destinadas a larga duración, como es, por ejemplo, el emplazamiento de un inmueble. Y el plazo se cuenta desde el momento en el que se produjo la ruina. Ojo con este detalle. No desde el momento en el que se entrega la obra, sino desde el momento en el que se produce la ruina. Los reclamos procedentes de cualquier documento endosable o al portador, cuyo plazo comienza a correr desde el día del vencimiento de la obligación. Los reclamos a otros obligados por repetición de lo pagado en concepto de alimento. Y finalmente,
La acción autónoma de revisión de cosa juzgada también prescribe al año. Vicisitudes. Vicisitudes son las distintas alternancias que podría producirse cuando nosotros ya estamos computando la prescripción. Entonces acá pueden producirse dos situaciones o dos alternativas. Suspenderse el cómputo de la prescripción o interrumpirse el cómputo de la prescripción. Suspensión de la prescripción. El fundamento tradicional ha sido justamente que la situación del acreedor o propietario, no su actividad, es la que da lugar a la interrupción. La inconveniencia de que la ley impulse a que el acreedor o propietario accione en esa situación, y podríamos decir que en realidad son circunstancias personales de los interesados que justifican la paralización del cómputo del curso de la prescripción. Esto es una realidad redactada por la comisión redactora de la ley 17711. Bueno, el 2539 justamente nos explica los efectos. La suspensión del cómputo de la prescripción detiene el tiempo por el lapso que dura, pero aprovecha el tiempo transcurrido hasta que ella comenzó. Entonces, una manera de graficarlo sería en una línea de tiempo hablando del tiempo útil. Juan le debe a Laura 500 pesos. La deuda la debía pagar Juan el 20 de octubre del año 1999. Pero resulta, o bueno, vamos a cambiar, disculpen, vamos a cambiar el ejemplo para adecuarlo al nuevo código. Supongamos que Juan le deba a Laura esta suma, pero la deuda es exigible a partir del 1 de agosto, 1 de septiembre del año 2015. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad Juan se casa con Laura en el año 2016 y Juan se divorcia de Laura en el año 2022. Y acá aparece el sentido de la suspensión. La unión personal entre deudor y acreedor es justamente lo que supedita la paralización del cómputo de la prescripción, pero no borra la prescripción que en algún momento comenzó a producirse, del plazo de un año, suspende mientras dura el matrimonio y permite la reanudación, aprovechando el lapso anterior a partir de que el matrimonio se disuelve. Bien, causales de suspensión de la prescripción, yo recién puse un ejemplo. Ahora vamos a ver la norma del 2541 porque prevé justamente varias circunstancias. Primero, la suspensión por interpelación fehaciente. Es decir, cuando nosotros hablamos de la interpelación fehaciente, estamos haciendo referencia a la reclamación. Y en este caso, resulta indiferente el sistema de constitución en mora, porque la sola circunstancia del vencimiento del plazo y la comunicación del acreedor que va a iniciar acciones legales podría ser una interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho contra el deudor o el poseedor. Esta suspensión solamente tiene efecto por 6 meses, ¿no es cierto? En el Código de Vélez, en realidad, la interpelación determinaba la suspensión del plazo de prescripción por el término de un año. Los plazos ahora se abrevian en el nuevo código.
Suspensión por pedido de mediación, 2542. Bueno, el curso de la prescripción también se suspende desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de audiencia, de mediación. Es decir, cuando hay un pedido de mediación unilateral, sería una situación. La segunda situación posible sería cuando las partes concurren a la audiencia. Y entonces, a partir de ese momento, queda suspendido el curso de la prescripción. Este artículo 2542 tiene relevancia en aquellas provincias donde se aplica o propiamente la misma ley 26589, que es la ley que establece el procedimiento de mediación previa a juicio, o por ejemplo, en el caso de la provincia de San Juan, la ley 1990P, donde además es de carácter obligatorio. Muy bien. Otros casos especiales de suspensión. El caso de los cónyuges durante el matrimonio, también lo preveía el Código de Vélez. La suspensión por unión convivencial entre convivientes, la ley, el 2543, establece durante la unión convivencial. Entonces, acá aparecen dos posturas distintas respecto del cómputo. Así que acá hay una situación que está supeditada al arbitrio judicial. Primera postura. Si hablamos de una unión convivencial, desde el momento en que conviven. Segundo, si hablamos de la unión convivencial durante la unión convivencial, a partir de los 2 años que comenzaron a convivir, que no es lo mismo desde que convivan. Bueno, y acá un poco la explicación. El argumento literal sería que a los fines de la prescripción no interesa el régimen de unión convivencial. Concurre la razón de evitar colocar a los convivientes en una situación enojosa o de carácter incluso litigioso, ¿no es cierto?, que puede atentar justamente o alterar la propia convivencia. La posición B, en realidad, determina que los convivientes son convivientes en las condiciones fijadas por la ley. Es el artículo 510. Con lo cual, el régimen de la unión convivencial tiene efecto recién a partir de los 2 años. No antes. No hay unión convivencial antes de los 2 años, y cuando está reunido ese requisito legal, entonces a partir de ahí sí comienza la suspensión en el cómputo de la prescripción. Situación de suspensión en el caso de los padres, tutores y curadores respecto de sus hijos, tutelados o curados. Bueno, el curso de la prescripción obviamente se suspende entre personas incapaces y con capacidad restringida y sus padres, tutores, curadores o apoyos durante la responsabilidad parental, la tutela o la curatela o la medida de apoyo. El Código de Vélez, por ejemplo, no preveía la situación de suspensión en el caso de los padres, pero obviamente la jurisprudencia, ¿verdad?, la asimilaba a la situación de tutores y curadores. Obviamente, esa experiencia de la jurisprudencia hace que después, en el ámbito de la redacción del Código Civil y Comercial, sea incorporada aquella omisión que tenía el Código Velezano. Personas jurídicas y administradores. Acá estamos ante una situación de un caso especial, que es
la suspensión entre las personas jurídicas y los administradores o los integrantes de los órganos de fiscalización mientras continúen en el ejercicio del cargo. Pero, ojo, lo que se suspende es en realidad la acción entre la persona jurídica y sus administradores, no la que tengan terceros o socios contra los administradores. Esto, en realidad, ya era una situación que se proponía incluso, no solamente desde el punto de vista de la jurisprudencia, sino también en las reuniones académicas, es decir, las 22ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 2009, se sugirió de lege ferenda, es decir, como propuesta de modificación normativa, hacer la aclaración de la causal de suspensión. Muy bien. La otra causal de suspensión es la que se da de suspensión de la prescripción entre el heredero beneficiario y la sucesión. Sería, en este caso, a favor y en contra del heredero con responsabilidad limitada respecto de los reclamos que tiene por causa la defensa de los derechos sobre los bienes del acervo hereditario. Es decir, acá concurriría la situación de que quien es heredero ahora antes había sido reclamado o antes era reclamante, entonces es inútil forzar al heredero a provocar condenaciones contra la sucesión que está encargado de administrar. Se produce un conflicto de intereses. Segunda vicisitud, interrupción. La interrupción de la prescripción implica tener por no sucedido el lapso que la precede e iniciar un nuevo plazo. Es decir, acá, cuando se produce el acto interruptivo, volvemos a cero. Mientras que en la suspensión paralizábamos el cómputo, había un tiempo útil que después se reanuda cuando cesa la causa de suspensión. En el acto interruptivo o en la interrupción del cómputo de la prescripción, directamente se vuelve a cero. Causales de interrupción. Genéricamente podríamos resumirla en tres situaciones: por voluntad del deudor, por voluntad del acreedor o por voluntad de ambas partes. ¿Cuál sería la causal de interrupción por voluntad del deudor? Reconocimiento de la deuda. Por voluntad del acreedor, la petición judicial, es decir, la reclamación judicial. Por solicitud de ambas partes, cuando ambas partes están reconociéndose recíprocamente una deber y la otra ser acreedor, que además está solicitando la solicitud o está deduciendo la solicitud de arbitraje justamente para solucionar la cuestión de la deuda de la cual es titular. Bueno, el 2545 habla justamente de esto que hemos mencionado, interrupción por reconocimiento, cuando media el reconocimiento por parte del deudor. Y el reconocimiento por parte del deudor nosotros lo tenemos también previsto en el artículo 733 del Código Civil, que es la manifestación de voluntad expresa o tácita por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de la prestación. Es decir, el reconocimiento del deudor es esa manifestación de la voluntad a la que se refiere el artículo 733. Interrupción por petición ante autoridad judicial. Bueno, acá el curso de la prescripción se interrumpe por toda petición, y después vamos a hacer una aclaración en relación a la redacción del Código de Vélez, del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo contra el poseedor, su representante en la posesión o el deudor, aunque sea defectuosa, se realizada por una persona incapaz ante un tribunal incompetente o en el plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable. Entonces, al leer
con detenimiento el 2546, porque la petición judicial, aunque sea defectuosa, esté mal hecha, haya sido realizada ante una autoridad que no es competente o por una persona que no es capaz, tiene los efectos interruptivos porque está demostrando la voluntad de no abandonar el derecho. En el código de Vélez, en realidad, la interrupción suponía demanda. Es decir, se podría interpretar o concebir que existe una situación de ampliación de la interrupción que originariamente era por demanda judicial a la nueva figura de petición ante autoridad judicial que en realidad no requiere que la demanda sea propiamente demanda, sino cualquier pedido hecho a la autoridad judicial, aun cuando ésta sea defectuosa. El curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular de derecho y se traduce en la intención de no abandonarlo. Entonces acá nosotros tenemos algunas situaciones de jurisprudencia que ustedes, si quieren, las pueden encontrar fácilmente en internet, simplemente buscando, es decir, tipeando en el buscador, ¿no es cierto?, la referencia de los fallos. Los efectos interruptivos de la petición judicial permanecen hasta que queda firme la resolución que pone fin a la cuestión con autoridad de cosa juzgada formal. Es decir, con autoridad, o mejor dicho, en el caso de sentencia, que todavía podría llegar a ser apelada en otra instancia. Si hay cosa juzgada material, bueno, desaparecen los intereses, ya que la acción idéntica no podría nuevamente ser planteada. Es decir, ya la cosa juzgada material selló directamente la situación de reclamo. En los procesos ejecutivos, bueno, puede iniciarse después el juicio ordinario y de esta manera llegar, ¿verdad?, a la obtención del derecho por parte del titular. Desaparición de los efectos de la interrupción por petición ante autoridad judicial. El 2547, el segundo párrafo, dice que la interrupción por petición judicial se tiene por no sucedida cuando se desiste el proceso o caduca la instancia. Por lo tanto, la prescripción se tiene que contar desde el momento en que comenzó su curso original y es como si nunca se hubiera interrumpido. Solicitud de arbitraje. Otro supuesto de interrupción de la prescripción. El curso de la prescripción se interrumpe, vuelve a cero por la solicitud de arbitraje y los efectos de esta causal se rigen por lo dispuesto para la interrupción de la prescripción por petición judicial. En el caso del derecho de retención, mientras se está ejerciendo la retención, es decir, mientras la retención subsiste, se está interrumpiendo el curso de la prescripción extintiva del crédito al que accede. ¿Por qué? Porque se está reconociendo que hay, o sea, se está estableciendo que hay un reconocimiento que podríamos decir es continuado por parte del deudor, que no se opone al derecho de retención.
le han retenido el auto porque no paga el arreglo, se entendería que si no reconociera el derecho de retención debería deducir alguna acción posesoria por el despojo que está sufriendo. Ese consentimiento de la retención que hace el acreedor supone un reconocimiento continuado de la obligación de la cual es deudor el dueño de la cosa. Muy bien. Dispensa de la prescripción. Vamos a ver los requisitos. El juez puede dispensar la prescripción cumplida al titular de la acción si existen dificultades de hecho o maniobras dolosas que le han obstaculizado temporalmente el ejercicio de la acción y el titular hace valer su derecho dentro de los 6 meses siguientes a la cesación de los obstáculos. La imposibilidad de obrar no impide que la prescripción se cumpla, pero el acreedor puede pedir al juez la dispensa y así se borran los efectos. Supongamos el caso de la acción de daños y perjuicios por una mala praxis. Todos sabemos que los pacientes, dentro de los derechos del paciente, uno de los derechos fundamentales es el derecho de propiedad sobre la historia clínica. Supongamos la situación en la que, por diversas circunstancias fácticas, existiera reticencia por parte del hospital o centro de salud privado a entregar la historia clínica. Entonces acá existirían maniobras dolosas que obstaculizan temporariamente el ejercicio de la acción al titular. No puede iniciar la reclamación de daños y perjuicios porque se le está negando esa hoja de ruta que es justamente la historia clínica del paciente. Entonces, en esos casos, el interesado se puede presentar pidiendo la dispensa de la prescripción. Bueno, las condiciones o los requisitos para que ésta proceda, evidentemente sería que medie una dificultad de hecho para el ejercicio de la acción por parte del acreedor y la dificultad debe ser probada en cuanto a la razonabilidad. Bueno, algunos ejemplos extremos: secuestros, detenciones ilegales en la dictadura militar, etcétera, etcétera. Otras situaciones, maniobras dolosas que obstaculizan el ejercicio de la acción por parte del acreedor y pueden ser provenientes del deudor, la entidad a la cual se va a demandar, o proveniente de un tercero, como sería, por ejemplo, supongamos que la mala praxis hubiera sido en concurrencia por la aplicación por la utilización de un aparato que estaba en mal estado, se produce la muerte del paciente, hay una responsabilidad tanto de la institución médica como del responsable del aparato. Entonces ahí podría ser justamente que la maniobra obstructiva provenga del tercero y no específicamente del deudor principal. Bueno, obviamente que el impedimento exista al momento del vencimiento del término de la prescripción y que, desaparecido el obstáculo, el acreedor solicite la dispensa dentro del plazo de caducidad de 6 meses que fija la ley. Situaciones de dispensa para los incapaces sin representante y para las sucesiones vacantes. El 2550, el segundo párrafo, dice que en el caso de las personas incapaces sin representante, el plazo de 6 meses se computa desde la cesación de la incapacidad o desde la aceptación del cargo del representante. Y en el tercer párrafo establece que esta disposición es aplicable también a las sucesiones que permanecen vacantes sin curador si el que es designado hace valer los derechos dentro de los 6 meses después de haber aceptado el cargo. Bueno, alumnos, con esto terminamos el desarrollo de la unidad número 9.
última unidad que forma parte del módulo cuarto y última unidad de análisis de la materia.